Pues mire, sobre el tema del accidente del tren interoceánico, hoy dijo la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, que se trató de un exceso de velocidad, algo así como, ¿cuántos kilómetros? Un poco más de 20 kilómetros de velocidad respecto a la autorizada y a la real revelada por la Caja Negra. 41 kilómetros por encima de la velocidad permitida en rectas y hasta 15 cuando se trata de curvas. Correcto, esto fue lo que dijo la fiscal general de la República. Tenemos contacto con Eduardo Ramírez Cato. El ingeniero Ramírez Cato es especialista en infraestructura ferroviaria. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pepe, buenas tardes. Gracias, ingeniero. A ver, ¿qué fue lo que pudo haber pasado? Aquí se dijo que la causa de la tragedia, porque pues, es una tragedia, fueron 12, 13 personas fallecidas, fue el exceso de velocidad y en todo caso el culpable es el maquinista. ¿Qué me dices al respecto? 14 personas fallecidas. 14, tienes razón. Cada vida cuenta. Sí, hablan de exceso de velocidad en esa curva en donde descarrila, que la velocidad autorizada para trenes de pasajeros estaba establecida en 50 kilómetros por hora y el tren iba corriendo en ese momento a 65, 15 kilómetros por encima. Entonces, ese es el resultado del primer informe que está dando la Fiscalía, lo cual tiene sentido, era una de las probabilidades que se veían, dado el grado de curvatura, dada la topografía, que no nos detallaron bien, pero es una pendiente descendente y justo en la parte baja de esa pendiente está inmediatamente la curva, que es donde sale. Habiendo alta velocidad, tiene lógica que haya salido. Lo curioso es que debe de haber una pregunta adicional: ¿por qué pasan dos locomotoras y después el carro es el que sale? Si la vía y todas las condiciones están bien, ¿qué es lo que hace que el carro salga? Y creo que esa pregunta nos van a tener que contestar un poco más adelante. Quizá no eran los vagones adecuados por su longitud. Así es, Pepe. Recordemos que estos carros ya eran usados, traídos de Estados Unidos, los carros de pasajeros, concretamente los que descarrilaron, y tienen en su ficha técnica, tienen la posibilidad de entrar a curvas como esta, en el límite, pero las curvas operativamente, para no estar siempre corriendo en el riesgo, deberían de ser 3 grados menores. Estamos hablando de una curva de 12 grados, máximo recomendaban circular por curvas de 9 grados. Esto de los grados es un poco técnico, digamos, es una curva no tan cerrada la que deberían de estar circulando este tipo de carros, aunque ya han pasado por ahí, quizá a las velocidades de operación normales. Un exceso de velocidad como este, pues es un hilo muy delgado por donde puede romperse con la tragedia correspondiente, como hemos visto. Ingeniero Ramírez, ¿es correcto que este transoceánico se retrasó, se volvió a trazar, quiero decir, utilizando lo que ya se había hecho en la época de Porfirio Díaz? Bueno, en esta zona se está transitando sobre el mismo trazo de 1907, de manera que no hubo una mejora al trazo. Las pendientes, la inclinación en la vía tanto hacia arriba como hacia abajo son fuertes, y las curvaturas son también fuertes en algunos tramos. Este es uno concretamente en donde la curvatura es muy fuerte. No nos dieron datos de ese levantamiento que hacen de la infraestructura, como lo mencionó la Fiscalía. Sería muy interesante tener esos datos como para poder hacer una evaluación un poco más a detalle. Creo yo que en un segundo informe deberían de dar ese resultado, así también como el tema de los carros, ¿verdad?, que hemos hablado, porque esto no puede achacarse a un error operativo, sino a un error de decisión en la elección de estos carros, lo cual ya llevaría a otras consecuencias, o bien el que los elementos de la vía también hayan sido usados, como los rieles, ya existían, no fueron rieles nuevos cuando los que se tendieron. ¿Fueron rieles que se trajeron en parte del Tren Maya? ¿Es correcto?
Entiendo que sí, que trajeron y volvieron a soldarlos para hacer tramos largos de riel soldado y se colocaron, pero ya eran rieles usados. Eran Y el, rieles. y el balasto también, en las fotografías se nota que no es de la graduación y la granulometría que normalmente se usa para las vías, lo cual pues abre un capítulo también ahí totalmente aparte, ¿verdad? Por todas las dudas que ha habido sobre ese suministro. Es decir, no, ingeniero Ramírez, no te conformas con lo que ha dicho la Fiscalía General de la República. Falta una segunda visión, digamos, más técnica para descartar o avalar lo que tú ahora nos estás compartiendo. Sí, seguramente se va a confirmar que fue la velocidad, pero debe de haber otros factores que hay que tomar en cuenta porque la velocidad por sí sola puede ser. Aquí la duda son la longitud de los carros, el trazo, como tú ya lo mencionaste, que es un tramo que no se mejoró, lo cual quizá hubiera obligado a tener velocidades aún menores a 50 por hora para pasajeros. Y también, ¿no?, otro tema que existe duda es la capacitación que tienen las tripulaciones que circulan en ese tramo, qué tan amplia es, porque no es lo mismo manejar un carro que manejar un tren en donde tú puedes tener la locomotora ya descendiendo, pero quizá la mayoría del tren viene subiendo, entonces en una pendiente descendente quizá el maquinista tenga que estar acelerando aún cuando en el carro lo normal es que vayas frenando. Entonces es una dinámica diferente y depende de el trazo por donde vayas y de cada tramo. Por eso es que es importante la capacitación, no solamente para manejar hacia adelante o hacia atrás el tren, sino conocer la zona y saber cuáles son los efectos que te implica el tren cuando lo traes cargado, con carga, cuando viene Claro, con claro. pasajeros. ¿Podría ser también un problema de frenado, dadas las características? Bueno, hablan de que frenaron previamente, entiendo ahí por la animación que mostraron, pararon en la estación de Ixtepec, entonces aparentemente el sistema de frenos funcionaba. No creo que sea por ahí y como ya también reportaron, hubo otros tramos en donde excedió la velocidad oficial. Lo más probable es que la tripulación haya excedido la velocidad en varios tramos y este caso no puede ser la excepción. Pues muchas gracias, Eduardo Ramírez Cato. Muchas gracias por permitirnos conocer tu punto de vista de carácter técnico en torno a esto que ha llamado tanto la atención. A tus órdenes, Pepe. Gracias. Igualmente de este lado, ingeniero Eduardo Ramírez Cato, especialista en infraestructura ferroviaria.